procedimiento está balanceado por la LAPB. Se usa para proveer datos eficaces y transparencias. Sincroniza la unión de los datos entre el transmitir y el transmisor y el receptor. Se hace un control de flujo y ejecuta la verificación de error y recuperación de errores. Es un protocolo de red para la conmutación de paquetes. Bueno, hay una capa de red de suite de paquete nivel 3. En la capa del paquete de la red es el protocolo de alto nivel articulado en X25. Esta capa provee acceso a servicios disponibles en la red pública, el suite de paquetes, cuando los usuarios se suscriben a un servicio X25. La red de datos públicas RDP provee parámetros de configuración y estos incluyen el tamaño del gateway, el tamaño del marco, el tamaño de la ventana y el número melódico del canal. Este es el diagrama del X25, la red. Y bueno, eso es sobre X25. Antes de que pase de ahí, ubicándose en el tiempo, a ver, en esa red ahí en la que tiene de dibujo, ahí hay varias cosas que se definieron porque esto fue una cosa que apareció como la primera red, digamos, de transmisión de paquetes, ¿no? Esta red, por supuesto, está obsoleta ya, pero no significa que no funcione. De hecho, la han sacado no porque dejara de funcionar, sino porque ya era caro mantenerla, digamos, ¿sí? ¿Usted tiene idea de cómo funciona realmente esto de acá? No tengo una idea muy clara de lo. Bueno, hay varias cosas que aquí en ese dibujo se pueden explicar, ¿sí? ¿Qué son los PCs, dijo? ¿Cómo decía Pina? Esos PCs que están en medio de la nube. Sí. ¿Qué son? Son los nodos, ¿no? Seguro. A ver, ubíquese en el tiempo. Esto salió el 74, dice. ¿Sí? Como idea. ¿Había internet el 74? Sí, se emitió en 1974. Ya, por eso ahora la pregunta es, ¿había internet en el 74? No había. Claramente no. Claramente no. Entonces, si no había internet en el 74, es decir, IP tampoco existía. Estaba en pininos, estaba comenzando la cosa por ahí ¿no? No sé si entiende lo que quiero decir. Entonces, definitivamente no existía internet y no existía IP, y entonces esta red X25, ¿qué hacía o cómo lo hacía? ¿A qué se refería? Y eso es importante porque esta es la primera red de paquetes, ¿no? Pero, por supuesto, lo que hay que entender es qué es lo que hacía esta primera red de paquetes, porque si no lo entiende, estamos chao, ¿sí? Partimos mal de la patita.
A ver, para eso, yo voy a usar su, perdón, un instante. Voy a usar su misma gráfica para tratar de explicar lo que quiero explicar para que quede más o menos claro, ¿sí? Claro. A ver, voy a poner, si usted me da paso. Sí, deje de compartir y ahora hablamos sobre su dibujo para que se entienda un poquito. Ya, voy a ver. Esto se ve, ¿no? Sí, negro se ve. Ya, bueno, esto es de ustedes, su trabajo, por si acaso. El dibujo. Bueno, aquí hay cosas que es importante aclarar, ¿no? X25 estamos hablando de los años 70. ¿Eh? 70 no había internet, no había IP funcional y sin embargo estos señores definieron, o sea, quiénes eran la I2T y todo eso. Había entonces ya algo que funcionaba en la época. ¿Qué era lo que funcionaba en la época? A ver, déjenme retirar unas láminas de, justamente estuve hablando ayer con el otro grupo. Esto de acá. Ok. Esto y esto nos vamos a llevar. Ah, y aquí había una tercera más, pero bueno. Bien. A ver, ¿qué es lo que teníamos en los años 70? En los años 70, lo que funcionaba era la red PSTN. Hay una nube ahí detrás de este dibujo. Hay una nube. ¿Y qué es lo que funcionaba? Funcionaba la PSTN. La PSTN es la red de telefonía. Era la única red que estaba desplegada realmente. A través de esta red de telefonía, todos los usuarios podían comunicarse. Es decir, ¿qué es lo que hacía? Yo ponía un módem, me conectaba a la línea telefónica. En el otro extremo posiblemente estaba el computador, el mainframe, porque no habían IPs ni nada por el estilo. Por lo tanto, las comunicaciones tenían que ser punto a través de puertos seriales, normalmente puntos COM, o sea, lo que nosotros llamamos las COM, o sea, los puertos seriales que tienen. Obviamente en esa época no eran PCs. Entonces los computadores, los mainframe, se comunicaban con sus terminales tontas, porque no eran terminales inteligentes, eran solamente despliegue de pantalla y teclado. Todo se realizaba en el sistema central, era un sistema centralizado completo. Entonces podía comunicarse con las terminales locales o con las terminales remotas a través de la red telefónica. Y para eso se necesitaba un módem a un lado, un módem al otro. Entonces te llamaba al teléfono que estaba en el módem remoto y no sé, pues podrían haber muchas líneas, muchos usuarios remotos. Velocidades en las épocas, 300 bits por segundo, 600 bits por segundo, qué sé yo. Velocidades bajas, pero suficientes para lo que era la época, las cosas que se hacían, etcétera, etcétera. Todo era texto. Bien. Esta era la realidad en los años 70. Bueno, en los años 70 empieza, o sea, ¿qué es lo que teníamos en los años 70? Entonces, esa nube que nosotros marcamos siempre como una nube, no es nada más que una colección de elementos que están interconectados dentro de eso y que nosotros, para hacer una abstracción, la dibujamos como una nube para evitar dibujar todas las cosas que hay dentro. Pero en realidad adentro hay un montón de elementos. En este caso, en la PSTN, estos elementos son las suites centrales telefónicas
Y las centrales telefónicas están interconectadas entre sí de alguna manera a través de algunos enlaces, vínculos que pueden ser hechos de las tecnologías que existan, ¿no? Entonces, normalmente en esas épocas eran microondas, qué sé yo, ¿no? Radios, cables, tal vez sí estaban cerca, pero en realidad lo que sucedió, y por eso que venía esto es el mapa de los Estados Unidos, ¿sí? En teoría. Entonces, en los Estados Unidos, el tamaño de ese país es muy grande, entonces estas redes de telecomunicaciones son inmensas. Entre la costa oeste, o sea, todo lo que es Los Ángeles, San Francisco y todo lo que está en el lado izquierdo, contra lo que está al lado derecho, que es todo lo que está en el este, que vendría a ser Nueva York, Boston, qué sé yo, hasta Miami, todo eso es la costa este. Entre ambos extremos existen miles y miles de kilómetros, son 4 o 5 mil kilómetros de diferencia en distancia. En tiempos hay 4 horas de diferencia. O sea que aquí están a las 12 del mediodía almorzando y aquí en California se están levantando. Entonces es un país grande, ¿sí? Grande porque tiene hasta esa diferencia incluso horaria. Entonces, la empresa que desarrolló toda esta red de telefonía en los años 70, hasta los años 70, porque la telefonía empezó en los años 1870, más o menos. 100 años después estaba desplegada completamente y en los años 70 la dueña de esto era nada más y nada menos que la famosa empresa que había creado el señor que inventó esto del teléfono, Graham Bell. Graham Bell creó una empresa que se llamaba AT&T y AT&T era dueña y señora de todo lo que existía en Estados Unidos en telefonía. Y claro, funcionaba muy bien, por supuesto. Solo que la cantidad de inversión que se había realizado aquí era inmensa. Bueno, ¿qué sucedió en los años 70? En los años 70 ya dijeron, bueno, primero, ¿qué estaba pasando? De los 60 a los 70 empezó todos unos proyectos de digitalización. Es decir, la comunicación entre las centrales ya empezó a ser digital. Empezaron a mejorar sus sistemas de comunicación en la época y dijeron ya no va a ser analógica porque aquí si hacemos analógico todo siempre es falla, etcétera, etcétera, ¿no? Porque analógico siempre es más propenso al ruido. Entonces, cuando empezaron a trabajar con la cuestión digital, se dieron cuenta que no importa si hay ruido, los bits son o ceros o unos, y no hay tanto drama, digamos, que como en las señales analógicas. Entonces, ¿por qué la información va en los niveles? O es un cero lógico o es un uno lógico, y entonces, ya saben ustedes la teoría del binario y todo eso. Entonces, en las centrales telefónicas, lo que ocurrió es que empezaron a fabricarse tramas digitales. Estas tramas digitales lo único que hacían era dividir y dependiendo la norma con la que se trabaja, se dividía en 24 time slots, o sea, 24 ranuras o 30 ranuras, dependiendo si es el sistema europeo. Nosotros trabajamos con el sistema europeo. Entonces, el sistema europeo, los sistemas de multiplexación digital que se llama, es decir, multiplexación se llama el proceso, ya saben, ¿no? De que un mismo canal se pueda usar por muchos elementos a la vez, muchos canales a la vez. Entonces, nosotros en Bolivia usamos la norma europea y la norma europea tiene 30 canales. Bueno, no importa cuántos haya tenido, en la norma americana tiene 24. Entonces, ese era el escenario en los años 70 y de pronto empiezan a aparecer las instituciones más representativas en esa época eran los bancos. Los bancos van y dicen, señores, estas velocidades que nos están dando o que nos permite la red hacer a través de la red telefónica son muy bajas para nuestras necesidades. Nosotros necesitamos, ¿sí?, que nos den un servicio de comunicación entre todas nuestras oficinas que las tenemos aquí, allá,
Así que, señores de AT&T, ¿qué van a hacer? ¿Cómo nos van a resolver el problema? Y los de AT&T, los ingenieros dijeron, vaya, ¿qué hacemos? Porque ellos cuando ponen sus modems y hacen llamadas telefónicas obtienen velocidades que en esa época eran las mejores que se podían obtener, bajas, 300, 600. Y los bancos les pedían más ancho de banda porque necesitan consolidar sus transacciones. Si alguien hace una transferencia de un lado al otro, que bueno, habían necesidades. Y no solamente no solo los bancos, las corporaciones, las empresas grandes, etc. ¿Qué hicieron los ingenieros de AT&T? Dijeron, bueno, acá tenemos unas troncales y no se usan todas las troncales todavía. El flujo todavía, no sé, pues nos sobran espacios. Solamente de estas troncales, con el flujo telefónico se usan, qué sé yo, pero no se usan todas. Entonces, ¿qué tal si empezamos a darle esos canales que no se usan tanto? Y como estos canales que no, como son time slots dentro de una trama digital, cada una de estas lleva 64 kilobits. Y entonces así le damos este 64 que no se usa al banco A. Y le hacemos la conectividad por toda nuestra red. Ya está. Le damos un camino entre su banco y su banco para que utilice ese time slot y pueda navegar, o pues no navegar, pueda tener conectividad de 64 kilobits por segundo, que es muchísimo más de lo que puede conseguir. ¿Y esto qué es? Esto vamos a decir, una solución que le dieron los de AT&T a estos señores. Y claro, funcionó, porque es un canal dedicado a estos señores. Nadie puede, tienen 64 kilobits por segundo y funciona de maravilla. Entonces, el primer banco, bien feliz, seguro que apareció un segundo, un tercero, etcétera. Entonces, los ingenieros dijeron, bueno, va, hay todavía espacio, sí, 2, hay uno más 3, hay uno más 4. Quizás de pronto había muchas empresas que ya se comunicaban a velocidades y lo que hacía AT&T era darle un canal privado de conexión, de comunicación. Disponible 24 horas al día. Perdón. Bien. Pero este proceso de ir usando sus canales que están en las comunicaciones era un proceso no escalable. Yo seguía creciendo y dando más canales. Iba, obviamente, a resolver el problema de los que querían comunicaciones, pero yo me estaba quedando sin canales para el negocio principal, para el que yo tenía. Yo como empresa tenía una licencia para hacer telefonía. Y para hacer telefonía, obviamente necesito canales libres, porque la ley en Estados Unidos era muy restrictiva. Si alguien levanta un teléfono y no puede comunicarse con alguien, la empresa tiene penalización, porque tiene que poder comunicarse. ¿Sí? No puede, de 1000 llamadas que usted realiza, no puede ser rechazada. Creo que hay un porcentaje, era muy bajo. Entonces usted podía llamar y siempre tenían que la red hacerle la conmutación y llegar hasta el otro extremo. Y bueno, si el otro extremo no contesta, es otro negocio, pero la idea era que la red siempre esté disponible. Entonces se dieron cuenta los ingenieros de AT&T que este esquemita de seguir proporcionando esto funcionaba, pero no era escalable. No era escalable en el tiempo y para crecer. Entonces dijeron, bueno, acá hay un problema. El problema es que esta red de PSTN no puede llevar muchos datos, porque de acuerdo a Shannon, incluso haciendo todo lo que se haga, tiene un ancho de banda limitado. Y además ha sido creado para otro propósito, que era llevar voz. Y los datos estos que están empezando a aparecer como necesidad de comunicación a un mainframe, en esa época mainframes, no la podemos manejar con la red PSTN. Entonces pensaron y dijeron, ¿por qué no pensamos en hacer una red? Obviamente la nueva red va a estar en los mismos lugares porque vamos a aprovechar los sistemas y todo lo que tenemos, pero
lo vamos a montar encima. Pero ¿cómo funcionaría esta red? Y ahí es donde empezaron a decir, bueno, a ver, esta nueva red lo que tiene que hacer es, dijeron, permitir que se comuniquen entre ellos, sí, pero, acá hay unos peros. Ya no vamos a usar este esquema de acá, el de las E1 y todo eso, porque esto era o es una cuestión de telefonía. Y entonces nosotros no queremos trabajar con las cosas de telefonía, lo de telefonía que quede como telefonía. Y estos equipos nuevos que vamos a poner van a estar en los mismos lugares donde están las centrales telefónicas, etcétera, etcétera, pero solo por usar la infraestructura. Bien, ¿qué tiene que hacer entonces? Dijeron estos señores. A ver, primero, hagamos un análisis de esto, lo que estaba sucediendo. Y dijeron, bueno, a ver, ¿te has puesto a pensar que nosotros le estamos dando un canal a vamos a suponer a esta comunicación, a este señor, con este señor le estamos dando un canal de comunicación, ¿estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, estamos dándole un canal. ¿Y cuál es el canal que le estamos dando? Le estamos dando un recurso completo, un time slot. Ok. ¿Lo tiene disponible 24 horas al día? Sí. La pregunta entonces, ¿lo usa las 24 horas? Y obviamente se dieron cuenta de que realmente el señor, ese canal, en función del tiempo, este canal en función del tiempo, lo usaban de una manera extraña, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que empezaron a monitorear cómo lo usaban, ¿sí? Y por supuesto yo voy a hacer un dibujo de lo que creemos que se podía haber hecho, pero no sé si necesariamente lo hicieron así, pero bueno, no interesa. Esto es por didáctica más que por cómo lo hicieron realmente. Entonces, dijeron, bueno, a ver, de los canales que tenemos, si nosotros podríamos ponerlos en tiempo. 0 horas, 6 horas de la mañana, 12 horas del mediodía, 6 horas de la tarde y 12 de la noche o 0 horas y otra vez, ¿no? 6. Bien. Obviamente empezaron a monitorear el uso de ese canal. El uso de este canal que le habían proporcionado y que paga, el cliente lo paga, no es problema de dinero, es problema de uso. Y dijeron, mira, ¿sabes qué? Lo que hemos visto es lo siguiente. Y, obvio, tienes razón, ¿no? Entonces dice, de 0 a 6 de la mañana casi no lo usan nada. Mira, empiezan a usarlo a las 9 de la mañana, trabajan así más o menos a las 5 de la tarde, decae y otra vez este patrón se repite. El día siguiente empieza a las 9 y otra vez el patrón, etcétera, ¿no? Eso en días laborales, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y cuando es sábado y domingo, la cosa es peor, casi no la usan. ¿Se entiende hasta ahí la idea? Sebastián. Ok. Entonces dijeron, bueno, estos señores pagan por este canal, pero, lo usan solo unas cuantas horas, ¿no? Y las demás horas casi ni lo usan. Entonces, dijeron, bueno, claramente aquí hay un desperdicio de recursos. Y no estamos hablando si pagan o no pagan, estamos hablando de que el recurso está mal utilizado. Entonces dijeron, bueno, ¿y si de alguna forma encontráramos alguna otra empresa, no sé quién, que pudiera o estuviera interesado en utilizar aquí, y repetir ese mismo uso aquí, y no sé, entonces una empresa o alguien que necesite y que sea su
perfil de consumo. Exactamente, podríamos meter a estos verdes más estos, no sé, pues, ¿no? Entonces a la empresa A más la empresa B en el mismo canal y ninguno se perjudicaría, ¿sí? Todos trabajarían normal, entonces estaríamos usando mejor el recurso. Es decir, más o menos la idea es muy simple. En la analogía sería, bueno, cada persona debería tener un transporte, una movilidad, un auto con un asiento, pero bueno, eso es antieconómico, entonces veamos si el mismo auto lo podemos usar con más de una persona, dos personas, no, 4, no, por último un bus, 20. Es el mismo vehículo que está llevando más gente. Más o menos viene a ser el mismo concepto aquí. Si de alguna forma nos organizamos y ese canal único lo manejamos de manera óptima, entonces podríamos meter más de un usuario sobre el mismo recurso. Bueno, esa fue la primera conclusión. La segunda conclusión que llegaron dijeron, bueno, pero si nosotros nos fijamos esto, lo voy a robar para meterlo en una nueva. Y dijeron, bueno, si nosotros nos fijamos en todo esto, dijeron, bueno, te has puesto a ver si realmente cuando están utilizando estos señores de aquí, aquí o de aquí, aquí con sus transacciones, estos son transacciones digitales, ¿sí? Bueno, ¿qué significa transacciones digitales? Que si nosotros pudiéramos ampliar y hacer un zoom, a ver, voy a ver si puedo hacer una cosita aquí. Bueno, si se puede bien, si no, mala suerte. Vamos a ver. Obviamente, lo que acabo de hacer se supone que es un zoom de aquí. O sea, me estoy metiendo a ver un poco más a detalle ya la señal que está ahí. Bueno, no sé, en cualquier momento, en realidad, el uso del canal es una cosa así. Viene y baja. Espacio. Viene y baja. Espacio. Bueno, cuando se analiza en detalle, además de que se usa unas ciertas horas, en esas horas, cuando miramos, hacemos un zoom, en realidad son instantes que se está usando. ¿Pero por qué? Porque, bueno, pues usted sabe, una transacción, un enter, no sé, pues un enter viaja, de aquí se procesa, vuelve lo que se ha procesado. Entonces hay demasiados espacios. Proceso, ¿no? En digital esto se llama proceso de ráfagas, ¿no? Yo le doy un enter, tengo que esperar que procesen el lado remoto y de allá me utilizan otra vez mandándome la información y luego otra vez. Es decir, aquí este uso no era que a las 10, 11, 12 estaban usando todo el tiempo, sino que están usando, sí, pero hay espacios en tiempo. Entonces aquí salieron otros y dijeron, oye, pero esto nos da una posibilidad. Y la posibilidad que nos da es que además de tener esto, podríamos nosotros meter a otro usuario y este otro usuario podría tener un comportamiento, qué sé yo. Lo metemos aquí. Este es el usuario 2, que tiene otro comportamiento, pero en tiempos también entra y podríamos meterlo ahí y podríamos meter quizás más usuarios en esos tiempos que están muertos. Entonces empezaron a aparecer las ideas, decía aquí, mira, aquí podemos meter a Juan, que hace no sé qué tipo de tráficos, y etcétera. Entonces,
Ok, ya sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en función de tiempo, en función de tiempos, también hay forma de meter a más usuarios, no solamente en función de frecuencias o de usos de tiempos, sino ya más al detalle. Entonces dijeron, bueno, pero para hacer esto, nosotros no podemos trabajar con señales analógicas, tenemos que trabajar con señales digitales, porque las señales digitales son las únicas que nos permiten, si por ahí esta señal roja se encuentra con esta señal azul, entonces si son digitales las podemos mover un poquito más para allá, un poquito más para acá, porque son señales digitales, las tenemos en un buffer, le podemos decir al sistema que lo lea un poquito después y lo mande, y etcétera, etcétera. Entonces, empieza a aparecer un concepto y dice, bueno, lo vamos a digitalizar todo. ¿Sí? ¿Y qué significa lo vamos a digitalizar? Significa que vamos a hacer una nueva red que ya no va a trabajar con estos canales permanentes, ya no van a existir, sino que vamos a simular de que estos canales permanentes existen, pero en vez de que sea un circuit switching, o sea, esto es circuit switching, ¿por qué? Porque todos los recursos están asignados a este canal. Nosotros dijeron lo que vamos a hacer es vamos a hacer packet switching, es decir, todo lo vamos a paquetizar, lo vamos a digitalizar y lo vamos a enviar a través de esta nueva red conforme, como si fueran paquetes. ¿Ok? Basado en toda esta teoría, que no lo usan todo el tiempo, bla, 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 bla. Y entonces ahora yo me vengo recién a usar el dibujito que hizo su compañero. Alan, ¿no? ¿Quién estaba viendo esto, Alan? ¿Pozo? Sí. Ok. Ahora ya entonces, después de todo ese chacharanán, chan, chan, ahora se entiende que esta es una nueva red donde se pusieron estos nuevos elementos que son los conmutadores, estos nuevos elementos, ¿sí? Y entonces todos estos elementos adentro son los, no sé qué querrá decir PCE, de dónde lo sacará, no importa, estos son los conmutadores, son los switches de X25. Puede ser que el nombre sea Packet Switching Equipment, sí, puede ser. Equipo de Packet Switching. Ah, puede ser. Bueno, pero entonces empiezan a aparecer con una terminología diferente. Dicen, a ver, todo lo que no sea el usuario final, todos son equipos de comunicaciones. Y tienen razón. Este señor, este de aquí, el que está en un extremo, este es el usuario. Este es el usuario, el que utiliza la información o los datos, ya sea como origen o como destino. Obviamente hay DTs en una comunicación, un DT en cada extremo, ¿no? El DT es entonces el elemento que utilizan los datos. Por eso se llama equipo terminal de datos, en español, equipo terminal de datos, DTS. Entonces, estos señores fueron los que definieron el tipo de equipos que hay en una red de comunicaciones. Hay los equipos terminales de datos, que son los que usan los datos, los que generan y reciben los datos y aquí se procesan. Y hay los otros equipos, que son todos los que están soportando el tipo de comunicación que vamos a tener. Y esos otros equipos se llaman equipos de comunicación de datos, DCS. Estos equipos de comunicación de datos son los que van a hacer y van a llevar los datos que son generados por los DTS. Una vez que los introducimos a la red, ellos se encargan de llevarlo, meten a los switches, etcétera, llegan al destino, etcétera. Solo que aquí no está dibujado, pero en el otro, en un esquema que tengo antes, lo vamos a poner ahora. Bien. ¿Cuál es la idea de esta nueva red? En la época, tienen que situarse en la época, ¿no? En la época de los 70s. Dijeron, bueno, ok, ¿cómo convencemos a un banco de que tiene que compartir
basado en toda esta teoría que hemos hecho. El mismo canal lo vamos a compartir, pero aquí está el banco A, banco B, banco C. ¿Cómo lo convencemos de que esta red nueva que comparte los recursos con varios, va a compartir los recursos con el banco B, banco C? Y entonces dijeron, no, los bancos son muy especiales, ¿no? No puede compartirse, dame un canal dedicado, no puede. Entonces, esto se llama es crear un concepto, y el concepto es de caminos virtuales. Entonces, de hecho, dijeron, bueno, ¿sabes qué? Nosotros te vamos a hacer un camino que va a ir a través de nuestra red y te garantizamos que este camino es un camino permanente. Bueno, lo dijeron hasta por ahí, pero en realidad los que nosotros sabemos es que este no es un camino de circuit switching, este es un camino de packet switching. Y a este sistema, a ese caminito que pusieron, a ver, vamos a ver si puedo poner el letrero. Ups, ahí no. Ups, aquí sí. Dijeron, bueno, mira, ¿sabes qué? Te vamos a poner un PVC. Uy, ¿qué es un PVC? Es un camino parecido al que tenías antes aquí. Tenías un camino, ¿te acuerdas? Sí, tenías un camino permanente, ¿sí? Una conexión permanente, sí, es lo mismo aquí, pero bueno, nosotros le llamamos. Entonces, ese PVC significa permanente, virtual, circuito. Bueno, a ver, hablaban con la gente de los bancos y dijeron, ¿qué es eso? A ver, eso es un circuito, vos vas a tener una conexión de aquí a aquí. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué ver virtual? Porque realmente no existe. La verdad que no existe, pero es como si existiera. Pero ¿y eso qué hace? Esto te garantiza que en el momento en que vos quieras transferir información, el sistema está disponible para que vos lo puedas usar. Esto es exactamente lo que tenías antes. Lo que pongas aquí va a aparecer aquí. Sí, sí. Bueno, probaron, hicieron todo, funciona. Entonces ahí aparecen los conceptos de PVCs. En X25 apareció un concepto adicional que se llamaba SBCs, o sea, Switched Virtual Circuit, que era una cosa, un engendro. Nunca funcionó en ningún lado. Así que todo lo manejaron con PVCs, que era la forma como convencieron a los bancos, que eran los primeros grandes, las grandes corporaciones que podían pagar, porque se pagaba una fortuna por cada una de esas conexiones. Entonces, en los años 70 había otra preocupación. Y la preocupación era, oye, mira que yo te estoy mandando una transacción de banco. Yo te estoy diciendo que quiero depositar $1,000 en la cuenta de Juan Pérez y tiene que llegar esa instrucción al otro lado y no tiene que cambiar, tiene que depositarse $1,000 y no puede llegar 40,000, 30,000, 20,000 o cero. Tiene que ser. ¿Cómo me garantiza que la información que yo meto a su sistema sea la misma información que llegue allá? Entonces, esa parte era la parte compleja. Entonces dijeron, bueno, mira, vos te tengo que decir, y esto es lo que le dijeron a los bancos, ¿no? Mira, vos no te preocupes, tu transacción sale de tu máquina, llega al primer DCE. Una vez que llega al primer DCE, tu máquina va a esperar la confirmación de que el DCE recibió tu dato. ¿Qué significa esto? Esto significa que tiene que haber una confirmación positiva o negativa. Tiene que haber un ACK. Si por algún motivo no llegó, aquí se da vueltas el paquete hasta que llegue. ¿Te llegó? No, no me llegó. Ok, te lo mando de nuevo. ¿Te llegó? No, no. Hasta que diga sí, me llegó. Ok, me llegó. Ok, ya está. Tu paquete llegó aquí. Ahora, lo mismo sucede en todo el camino. En todo el camino. Entonces, este señor, el próximo DCE le manda al otro DCE y si no lo encuentra, hace exactamente lo mismo.
hasta que, o sea, si no lo recibió, no, mándamelo de nuevo, mándamelo de nuevo, mándamelo de nuevo, etcétera, etcétera. Bueno, esa historia se repite en todo el camino. Entre cada uno de los elementos se repite exactamente el mismo proceso. Es decir, que se garantiza de que este vendría a otro lado. Vamos a ver, para hacerlo más bonito. Este viene por acá. Vamos a suponer que el camino viene por acá. Bueno, a pesar de que era por acá. Creo que ya hicimos mal. Vamos a borrar esto. Entonces, lo voy a hacer. Este señor, de acuerdo a este dibujito, lo manda aquí. Este señor de acá lo va a confirmar si lo recibió. Y por usar o rehusar casi. Y este señor se lo manda aquí. Y finalmente este señor se lo manda aquí. Y por supuesto, cada vez que yo mando un paquete a un determinado lado, lo que yo necesito es una confirmación positiva o negativa, no importa, pero confirmación de si lo recibió bien o lo recibió mal. Bueno, ¿qué se consigue con este sistema? Este sistema es absolutamente confiable desde el punto de vista de que cuando yo entrego algo, el sistema me asegura que ese algo es el algo que se entrega al otro lado, tal cual. No va a haber modificación. Mira, vos me entregas una flecha, yo te entrego la flecha al otro lado. Me entregas una B, te entrego la B. Me entregas una transacción, te la mando a la transacción. Pero ¿cómo funciona? Mira, así funciona. Tu equipo manda y hasta que no esté seguro y esté confirmado, no pasa el siguiente camino y así. Entonces, esta red X25 fue una red interesantísima desde el punto de vista de la confiabilidad que le daba al usuario de que la información que estaba introduciendo era la misma información que iba a recibir en el otro extremo. Y bueno, con todas estas teorías, esta red obviamente se convirtió en muy popular porque funcionaba perfectamente. Ahora, aquí su compañero Alan habló de unos niveles, ¿no? En esa época, por supuesto, OSI estaba también patinando recién, no estaba todavía nada definido. Pero esta es una red que trabaja en los 3 niveles básicos, que son capa 1, capa 2 y capa 3. Y por ahí no sé si puso Alan algunas diferencias. Obviamente capa 1, capa 2 y capa 3. Hablamos de la capa física, habló Alan, creo, de unos interfaces X21, qué sé yo, habló de RS232, no sé si fuera ese era el nombre que puso. No sé si puso RS232 o puso otro nombre. ¿Cómo dice, Diego? En esta parte, cuando estaba hablando de los 3 niveles que tenía X25, habló que en la capa física había unos protocolos de comunicación que se llamaban X21, X21 bis y algo más, dijo. Un tercer nombre más utilizó. Eso quería saber qué nombre era el que había usado. B24. B24, ok, bueno. Solo para que quede claro, B24 es el estándar que nosotros más lo usamos como puerto COM, le decimos, ¿no? En las computadoras, mucho después, pero no. Pero B24 es un estándar serial para transmitir bits de manera serial. Bueno, a ver, las cosas en capa física estaban resueltas con esos protocolos, X21, B24. De alguna forma hay algún protocolo que va a servir para que físicamente las señales eléctricas y voltajes de corriente se muevan. Es decir, entre este y este tiene que haber un cable de conexión y ese cable de conexión va a ser o X21 o B24 o alguna de las que necesite usar, va a usar. Listo. En capa 1 resuelto. En capa 2
capa 2, en la época, estos señores agarraron y se apropiaron del concepto de HDLC, que también estaba trabajado por la misma gente, o sea, CCTT hizo el estándar de HDLC. Ustedes han visto HDLC. ¿Se acuerdan? Alan. ¿De HLC? HDLC. No, ingeniero, no. ¿No? ¿Con quién hizo clases usted? Porque si usted hizo clases conmigo en redes 1, sí se ve HDLC, que es un protocolo WAN, ¿sí? En capa 2, que fue desarrollado en las épocas de los 70 y hasta el día de hoy sigue funcionando. HDLC es un protocolo sincrónico, ¿sí? Que tiene la posibilidad, es el primer protocolo que direcciona y es el primer protocolo que es orientado a bit, por lo tanto se podía mandar cualquier tipo de información y obviamente trabaja en capa 2, en WAN, y los que han hecho redes conmigo hemos visto el otro protocolo que es el de LAN, que vendría a ser Ethernet. Entonces, si no lo ha visto Alan, hay que revisar. X25 utiliza una versión, vamos a decir, solo cambió el nombre, se llama LAPB, ¿sí? Que es HDLC, puro y simple. Entonces, ya los que hicieron conmigo redes 1 seguro saben que el HDLC es un protocolo confiable que lleva los paquetes de un lado al otro, tiene ventanas, tiene una ventana deslizante, etc. Bueno, hasta ahí va. En capa 3, aquí viene la historia más interesante. X25 necesita tener un sistema de direccionamiento, pero en esa época IP no existía. Lo que se definía que en capa 3 tendría que tener este nivel, esta capa, es que debería existir alguna forma de direccionar de forma tal que cada uno de los elementos de la red tuviera un identificador, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se inventaron un procedimiento, por supuesto, de direccionar a cada uno de los elementos de la red. Cada uno de los elementos de esta red de X25 tiene un número, un nombre. Es como ahora diríamos tiene una IP, pero obviamente no eran IPs. Pero tenían una forma en capa 3 de direccionar a cada uno de los elementos. Entonces, ¿eso por qué funcionaba? Porque cuando mandaba un equipo a otro equipo tenía que direccionarlo. Entonces, los Packet Switching Equipment, o sea, los equipos terminales, ¿qué es lo que hacían? De acuerdo a esa definición o a ese requerimiento, conmutaban y hacían un routing básico, que sea, pero lo hacían un routing básico para que pudieran llegar al extremo. ¿Sí? Entonces, de esa forma, estos 3 niveles funcionaban. Obviamente no es IP, pero funcionaban. De forma tal que dieron paso a esto que se llamó X25. X25 es la primera red de conmutación de paquetes. Hay una cosilla más por ahí que solo para mencionar. Estos terminales de datos, los que van a usar los datos que están transfiriéndose, eran los mismos que se utilizaban antes para comunicarse a través de la red telefónica. Por lo tanto, este señor no tiene idea y no tenían idea, no entiende paquetes. Esta es una red X25 y aquí adentro se mueven paquetes. ¿Sí? Packets. Ok, es un paquete. Entonces, hay unas tramas que tengo que mandar, pero yo no sé cómo hacerlo. Yo soy una terminal tonta porque eran esas terminales antiguas que no tienen capacidad de procesar nada, solo eran el reflejo de lo que el mainframe me mandaba y me recibía. Entonces dijeron, bueno, esto es un tema complicado. ¿Qué hacemos? Bueno, como este señor no entiende, ¿sí? El primer equipo con el que se comunica, este de aquí lo voy a volver a revitar, digamos. El primer equipo con el que se ubican aquí y al otro lado, por supuesto,
los equipos terminales se comunican con un primer equipo. Este primer equipo es el que conversa los dos lados. Conversa el lado de lo que conversa el terminal y todo lo que recibe del terminal lo paquetiza y lo mete adentro como paquete. Entonces, como paquete ya entendible por la red, y esos paquetes ya se mueven libremente como sería muy análogo a lo que sabemos de IP, ¿no? No es IP, pero muy análogo. Se mueven a través de la red, se enrutan, mirando la dirección en la capa 3, van a despacharlo por un lado, despacharlo por el otro, etc. Entonces, finalmente, es como una red IP, pero muy antigua, ¿sí? Estos aparatitos que ensamblaban y desensamblaban los paquetes se llaman PADs, Packet Assembly Disassembly, así de simple. Entonces, de esa forma, completaban todo. Decían, bueno, hoy ustedes no hablan lo que nosotros hablamos, packet, sí, entonces te vamos a poner un conversor que lo que vos digas lo convertimos a paquetes, los paquetes se van a mover a través de la red y cuando lleguen al otro extremo hacemos la inversa y te vamos a entregar lo que nos entregaron en el extremo, lo mismo, y no te importa, así ya tenemos la red que hace todo por vos y ya está. ¿Ok? Sí. ¿Queda? Ahora sí, don Alan tiene toda la posibilidad de continuar. Bueno, el siguiente protocolo sería el Frame Relay. La siguiente red no es un protocolo. Frame Relay. Es una red completa. Hay más de un protocolo encima. Ah, bueno. Está bien. La siguiente red sería el Frame Relay, que es un protocolo de comunicación también mediante retransmisión de tramas para redes de circuito virtual. Está introducida por la I2T, a partir de la recomendación I-122 de 1988. Consiste en una forma simplificada de tecnología de conmutación de paquetes que transmite una variedad de tamaños de tramas o de marcos para datos, perfecto para la transmisión de grandes cantidades de datos. Requiere una conexión dedicada durante el periodo de transmisión y no es ideal para voz o video, que requieren un flujo constante de transmisiones. Las características principales del Frame Relay, que es un servicio sin conexión, en el cual cada paquete de datos que pasa por la red contiene la información de la dirección. El Frame Relay es un servicio que se proporciona con una variedad de velocidades de entre 56 kilobits por segundo hasta 25 megabits por segundo. Pregunta, antes de que siga, Alan, este es un tema que nos olvidamos. X25, ¿qué velocidades manejaba? X25. A ver. Ahí podemos preguntar a todos, no todos. Luis Fernando Tejerina, ¿qué dice? X25, ¿qué velocidades manejaba? Ingeniero, era hasta 64 kilobits, tengo entendido. Darwin dice, ok, es correcto. La red X25 manejaba máximo 64 kilobits. Obviamente esto que puede parecer una velocidad muy baja, en la época era una velocidad asombrosa. No se olviden que nosotros como usuarios podíamos usar la red telefónica, pero conseguíamos 300, 600 bits por segundo. Entonces, una red que de 64 kilobits era nadie.
De hecho, las grandes universidades, los grandes lugares, las conexiones que tenían eran de 19.200, de 9.600, porque eran velocidades. Obviamente entiendan de que en esa época lo único que se movían eran los caracteres, ¿no? De las transacciones, no sé, todo era ASCII posiblemente. Y no se movía gran cosa, ¿no? La gran cantidad, sino más bien eran muy económicos porque las máquinas no tenían grandes capacidades, etcétera. Entonces los diseñadores de programas en esas épocas, ustedes han debido leer, supongo que la señora que hizo el programa para el Apolo 11 que aterrizó en la Luna, utilizó un computador que tiene muchísimo menos que lo que podría tener cualquier celular en la actualidad, ¿no? Entonces eran mucho más diestros en hacer el uso de las memorias, etcétera, etcétera, y se peleaba posiciones de memoria. Ahora no como ahora, ¿no? Que ahora se ve más la estética, lo etcétera, para cuando hacen sus programas, ¿no? Ok, bueno, 64 kilobits entonces. Bien, ahora esto viene en referencia a qué frame relay, qué velocidades tiene. Desde 56 kilobytes hasta 25 megabits. O sea que ya hay más velocidades. Alan, tiempos. ¿En qué tiempo apareció esto? Frame relay. Bueno. Buena pregunta. ¿Qué dice Don Google? A ver, ¿quién sabe a qué años apareció? 1981. Después de 10 años, ingeniero. ¿Después de 10 años de qué? Desde que salió X25. ¿Y cuándo salió X25? En el 74, 76, sería en el 84 aproximadamente. No, tan así no es. En el 80. A ver. Claro, está bien, o sea, 10 años después, pero no se olvide que la normativa de X25, la final, salió en el 80 y tantos. En los 70 empezaron a hacerse, de hecho empezó a estar, pero la normativa final salió en el 85. Por ahí lo tiene, ¿no, Alan? En algún lugar. Arriba, cuando habló. 1988, la recomendación de la ITUT. De la ITUT, la final. Sí, la recomendación I-122 de 1988. Bueno, entonces, no esto de aquí, no de frame relay, estamos hablando de X25. X25, si usted va un poquito más arriba de su trabajo, ahí mencionaba que cuando salió la última definición. Empezó en los años 70, pero la última recomendación de la organización creo que salió en 1984. Bueno, ¿cuándo dice que fue introducido frame relay? En 1988. Pero por supuesto ahí estaba la norma. La norma, es decir, ¿qué hacen los fabricantes? Solo si tienen una cosa normada empiezan a fabricar los equipos. Porque si no, no hay forma, ¿no? Entonces, los primeros sistemas de frame relay habrán aparecido instalados en los años 90, tal vez. De hecho, en Santa Cruz, el año 95, ya teníamos frame relay. Nunca tuvimos X25. ¿Sí? Se instaló frame relay directamente. Bien, continúa entonces, vamos. Pero dice que las velocidades más utilizadas para este servicio son actualmente de 56 kilobits hasta 1544 megabits. ¿Quién dice? El autor del documento que leyó, pero ¿usted se ubica en qué época lo escribió? Eso es también importante para ustedes que están haciendo recopilación de información o leyendo. Ubicarse en la época en la que el documento fue escrito, ¿no? Ustedes están leyendo un documento, lo entienden, lo miran bonito y después dicen, bueno, me parece bien, este resumen, y uno lo asume. Pero la pregunta también es, ¿y en qué año lo escribió este señor? ¿No? Porque si lo escriben antes de que, no sé, pues si lo escriben en los 90 es diferente que si lo escriben en los 2000.
¿Tiene idea del año de escritura? Porque así tal como está escrito, como dice, que las velocidades más usuales son 56 kilobits a 1544 megabits. Claro. Segundo. A ver, este documento que usted está basado en las normativas americanas. Las normativas americanas trabajan con 56, con múltiplos de 56K. De hecho, 1544 creo que no sé, 1.54 creo que sí. Eso es lo que se llama un T1, o sea, es una primera jerarquía de multiplexación digital americana. Viene después el T2, el T3, el T4, etc. Eso es en la parte americana, pero en Europa y en Bolivia, nosotros usamos la norma europea. Las velocidades nunca se dieron 56K aquí en Bolivia porque no es norma, no es la norma que usamos. La norma que usamos, lo mínimo que se puede dar, o no lo mínimo. Las velocidades básicas, digamos, son 64K, 128, o sea, múltiplos de 64. Y la primera trama grande, digamos, se llama una E1, que es el equivalente del T1 americano. Pero nosotros en el E1 llevamos 2 megas. Los americanos en su T1 llevan unos 54. Bueno, son diferencias de normas, pero ese es más o menos el esquema. Ok, vamos, sigamos. Las tramas son de longitud variable y van hasta 4096 bytes. Frame Relay se considera un servicio ICDN de banda ancha. Esto ya lo he escuchado ya. Ayer justamente en el otro grupo lo escuché. Y le pregunté al que me hizo esa misma cosa, le dije, ¿y qué es ISDN? Es un servicio integral de red digital. Sí, ¿y eso con qué se come? ICDN, ¿qué es eso? Por eso, a ver, sí se menciona, esa de ISDN es una historia también, una historia de una tecnología que también nació, creció y murió muy rápido. Es un intento que salió en Europa para mandar señales, o sea, ya cuando empezó toda esta necesidad de comunicarse digitalmente, etcétera, etcétera, que necesitamos canales de datos. En Europa apareció y las mayores fabricantes de equipos de comunicaciones, como era en esa época eran Ericsson, eran Siemens, fabricantes tradicionales de centrales telefónicas, quisieron entrar al mundo de la parte de transmisión de datos digitales y crearon un concepto. Ese concepto se llamaba Red Integrada, o sea, ISDN es Red Digital de Servicios Integrados. En español sería RDSI, o en inglés no, Integrated Service Data Network, ISDN. ¿Qué se supondría que hacía esta red? Esta red era la red telefónica convencional, pero que en mi caso, ¿qué es lo que suponía? Que se suponía que a través del cable de cobre que llegaba a la casa de los usuarios se mandaban señales digitales. Bueno, realmente lo que ocurría era que tenía un modem en un lado y un modem en el otro, pero modems digitales. Y se mandaban 128 kilobits por segundo, 64 kilobits para una llamada y 64 kilobits para poder hacer transferencia de datos, y ese era el objetivo. El único problema que tuvo esta red es que le cobraban por tiempo de uso. Era muy buena, funcionó muy bien, sí, todo tecnológicamente estuvo muy bien hecha. Lo que no estuvo bien hecho fue el mercadeo. Económicamente la gente... De hecho, solo para contarles, ¿sabían que nosotros en Santa Cruz tenemos ISDN? Cotas compró como 3.000 o 4.000, 5.000 líneas de ISDN. ¿Saben cuántas se vendieron? Nada. Nadie quería pagar por tiempo de uso. Entonces, ¿qué? Usaste 5 segundos, te cobro tanto.
Era un caos, ¿no? Entonces, no lo mercadearon a nivel mundial, no lo pudieron implementar mejor y entonces murió. Esa sería una historia de contar, digamos, ¿no? Habría que ver cuotas que hizo con sus líneas porque deben estar ahí, pero nadie las usó y ya está obsoleta. Entonces, lo que está diciendo aquí en su texto es que lo que había en ISDN nos permitía llegar solo hasta 128K. Y entonces dice Frame Relay permite, y ahora ahí recién engancha la teoría que usted acaba de poner, dice, ¿no? Frame Relay se considera un servicio ISDN ¿de qué? De banda ancha. Ah, entonces, claro, Frame Relay llegó y dijo, bueno, mira, somos mejores que los de ISDN, ya que ISDN estaba muerta. Esta red quería aprovechar esa idea, ¿no? Eso es más o menos la idea. Ok, ¿qué más? FrameLayer opera solo en las capas físicas y de enlace de datos, por lo tanto no se puede usar fácilmente en Internet. Perdón, a ver, de nuevo esa parte. De nuevo esa parte, a ver, de nuevo. Utiliza capa 1 y capa 2, ¿y qué más dice? Opera solo. Por lo tanto, se puede usar fácilmente en Internet. Se puede usar fácilmente en Internet. Bien. ¿Ya? Sí. Tiene un gran tamaño de trama de 9000 bytes y por lo tanto puede acomodar todos los tamaños de trama de red del área local. Solo puede detectar errores en la capa de enlace de datos, pero no hay un control de flujo para detectar los errores. Sobre el funcionamiento del Frame Relay, admite la multiplexación del tráfico desde múltiples conexiones a través de un enlace físico compartido. Utiliza los componentes de hardware que incluyen trama de router, bridges y switches para empaquetar los datos en mensajes de retransmisión de tramas individuales. Cada conexión tiene un identificador de conexión de enlace de datos de 10 bits de LSI para un direccionamiento de canal único. Hay dos tipos de conexiones, la PVC y la SVC. La PVC son los circuitos virtuales permanentes, son para conexiones persistentes, ¿no? Destinadas a mantener durante largos periodos de tiempo, incluso si no se transfieren datos efectivamente. El segundo tipo son los circuitos virtuales conmutados, son para conexiones temporales que duran solo una sesión. Y este es el diagrama del Frame Relay. Eso sería el dinero del Frame Relay. Ok, hay un par de cosas que yo puedo aumentar. MPLS lo vamos a dejar, no vamos a ver ahora porque MPLS merece una clase especial. A ver, solo comentar sobre esta gráfica. Vamos a comentar lo que está mostrando Alan. Para ponerlo cortito, Frame Relay es la evolución de X25. ¿Okay? No hubiera Frame Relay si no hubiera habido X25. Bien, esa es la primera cosa. Bueno, pero pongámonos otra vez en tiempos. X25 nació en la época de los 70, donde no había todavía internet, no había necesidades de grandes volúmenes de tráfico, y nació y dio solución en esas épocas. En los 70 las redes no eran confiables, pues eran redes todavía, muchas eran analógicas, recién se estaba empezando a digitalizar, eran absolutamente, vamos a decir que las redes eran poco confiables. Precisamente por ser poco confiables, desarrollaron todo ese sistema que hemos comentado en la gráfica,
que yo explicaba, no sé, que veíamos que los datos del usuario llegaban al próximo y daban vueltas, me confirma lo recibiste, me confirma lo recibiste, y daba vueltas hasta que me confirmaban que lo recibió bien y después recién seguía al próximo y al próximo, etc. ¿Basado en que las redes en esas épocas no eran tan confiables? Entonces teníamos que tener procedimientos de salvaguardar los datos para que lleguen correctamente al próximo salto y al próximo salto, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso fueron los 70s, 80s. Frame Relay, año dice, ¿qué año? 88. Ha sido estandarizado, ¿no? Alan. Sí, sí. En los años 80. 1980. Bueno. A ver, históricamente, ¿qué pasó entre los 70 y los 80? ¿Cuándo don Bill Gates metió la oreja en la parte de computación? ¿Qué año? Eso es historia, señores. Esto es como cuando están al frente de una cerveza y están haciendo eso de cultura, no sé qué le llaman, cultura chupística, no sé qué. Es conocimiento general. ¿Cuándo? Ustedes deberían ser súper rápido. ¿Cuándo estábamos hablando con Bill Gates y ya empezó a meterse en la parte de... ¿Cuándo aparecieron las computadoras personales? Las PCs. No, 1970. ¿Las PCs? No, Bill Gates entra en el negocio de las computadoras. No, pero los 70s sí, pero no hace el DOS. ¿Cuándo hace el DOS? ¿Cuándo hace Windows? Bueno, ahí les falta ubicarse en tiempos, ¿eh? Es importante. ¿Cuándo se fabrica la primera PC? Personal Computer. IBM. La pregunta es para todos, Darwin, Sebastián, Cristian, no solamente Alan, todos. Las preguntas son para todos. ¿1982? 1982. Bueno. 81. Ok, 82. X25 había sido creado antes de eso. Es decir, las computadoras personales no existían cuando X25 fue creada. Bien, 1982 más o menos empieza a aparecer la primera computadora personal y obviamente a partir de ahí empieza a aparecer los sistemas operativos. Antes se llamaba CPM, había un sistema operativo, después apareció el DOS y ahí apareció don Bill Gates con el DOS. Bla, 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 y de ahí es historia que se conoce más después de los 82, el 84, 85 creo que aparece Windows con su, ¿no? Bueno, en esos años, en los 80, cuando empezaron las computadoras personales, todavía no estaba IP consolidado absolutamente, porque era una cuestión que se manejaba todavía en ciertos lugares, bla, bla, entonces, si bien había el concepto, pero no estaba tan popularizado. De hecho, Windows 95 fue la primera versión de Windows que pudo incorporar el TCP/IP dentro de su sistema operativo. Antes de eso tenía que usted comprar el stack, o sea, se llamaba así, comprar el software de TCP/IP para insertarlo en las máquinas Windows. Es todo un desastre. Bueno, como sea. Lo que ocurrió entre los años 70 y los años 90, porque básicamente Frame Relay casi es los 90, fue cambios tecnológicos muy, muy grandes. ¿Cuáles son esos cambios tecnológicos? Uno, las redes evolucionan porque aparece la fibra óptica en todas las redes. Entre los 70 y los 90 aparece fibra óptica y la fibra óptica nos da una confiabilidad altísima. ¿Qué quiere decir? Que las redes que han sido implementadas con fibra óptica tienen un bit de fallo cada 10 a la 12 bits que se envían.
Entonces es una red altamente confiable, probablemente no hayan fallas en el transporte de la información, por lo tanto, el concepto de X25 de llevar los datos hasta el próximo equipo y que me confirme si el próximo equipo recibió y dar vueltas, dándole confiabilidad a la red ya no valía porque la red ya de por sí era confiable. Y al ser confiable, porque está todo con fibra óptica y todo lo demás, no tiene sentido hacer esos pasos. Y entonces por eso es que Frame Relay decide que no va a hacer esas confirmaciones. Y entonces dice, la red es tan confiable que los únicos que tienen que ver si llegó o no llegó son los extremos. Es decir, yo te lo mando, yo como emisor te lo mando y el receptor me confirma si recibió o no recibió. Los extremos son los que confirman. ¿Y quiénes son los extremos en este caso? Son máquinas PCs que ya tienen inteligencia y que pueden hacer ese proceso. Por supuesto, estamos hablando de los 90. En los 90 ya las PCs ya estaban por la segunda, tercera generación de PCs. Las PCs, computadoras personales que aparecieron con la versión XT y un bus que se llamaba bus XT, de pronto aparecieron las versiones de Intel 286 con bus AT y no sé qué, y empezaron a crecer y buses más modernos, etc. Entonces, todo cambió. Y la necesidad de que la red pudiera darme más velocidades surge de eso. Surge de la necesidad de, como don Bill Gates hizo un sistema operativo súper, hiper pesado, como Windows gráfico, que se movían gráficos, se necesitaba unas redes con altas capacidades para poder mover toda esa información. Ya no solo se movían los datos importantes, sino todos los datos que en teoría solamente son gráficas y cosas que le da bonito a la cosa, pero obviamente no es el núcleo del asunto, pero bueno, por ahí fue la cosa. Y entonces Frame Relay tuvo que resolver esos problemas y así salió, es como digo yo, X25 es el papá o lo que sea, y Frame Relay es la evolución de X25, mejorada, etcétera, etcétera, fortificada, y por supuesto sirvió hasta que aparecieron otras tecnologías, como por ejemplo MPLS, ¿sí? De hecho, Frame Relay sigue funcionando en la actualidad en Santa Cruz, sí, sigue funcionando, va a funcionar todavía un tiempo más seguro. Las velocidades que nos brindan son interesantes todavía, ¿sí? 20 megas, 10 megas para una WAN es interesante. Y solo que obviamente el mantenimiento de esos equipos deben estar caros, así que debe estar todavía complicado el tema. Pero las redes Frame Relay existen y van a seguir existiendo, ¿sí? Bien. Alan, entonces, alguien va a presentar MPLS la próxima clase. Yo voy a dar, quisiera por favor, voy a poner la próxima tarea, porque tenemos que avanzar rápido, porque se nos viene Navidad y Carnaval. A ver, yo lo que quiero ver es qué tarea toca. Bueno, habíamos hablado todo eso aquí sobre lo que había hecho Alan y la tarea, bueno, la tarea, esta de aquí. 18 nos toca, ¿sí, no? Sí, Inés, María Inés, 18, una nueva red que se llama Metro Ethernet. Por si acaso, sitio oficial, para que no estén buscando este es el lugar donde ustedes pueden aquí me equivoqué. Metro Ethernet Forum, pueden ir ahí si quieren encontrar todo lo que es Metro Ethernet, cómo es, cómo funciona, cómo es la red de la. Ahí pueden ir y ahí van a encontrar. Entonces, esta sería la tarea. Y por supuesto, vamos a hablar de MPLS también, la próxima clase, que es una cosa muy interesante. Y eso sí, ustedes se van a chocar con MPLS. No sé, con X25 lo dudo. No creo que se choquen, pero con Frame Relay posiblemente, pero con MPLS seguro. ¿Sí? Así que esa sería la cosa.
ahí quedaría entonces la tarea. Y nada. Y con eso yo creo que terminamos la clase de hoy. ¿Sí? A los que llegaron tarde, no lleguen tan tarde. Y bueno, nos estamos viendo el martes o el jueves. ¿Sí? Hasta luego, niño. Gracias. Hasta luego, señores.